¿Qué tal si te dijera que detrás de todo el conflicto que estamos viendo actualmente en el Medio Oriente entre Israel y Palestina pudiera estar la mano de un misterioso personaje del reino satánico llamado en la profecía como el príncipe de Persia, acerca del cual ya el profeta Daniel nos había advertido en su libro, pero que tal parece ha resurgido en este último tiempo para destruir a Israel? Pues te cuento que esto no es fantasía, sino que se trata de una realidad muy profunda que lamentablemente millones de personas desconocen, pero en este video vamos a revelar la verdad sobre este misterioso personaje llamado el príncipe de Persia, y sobre todo aprenderemos por qué decimos que ha resurgido en este tiempo y de qué manera está actuando o influenciando en el conflicto actual en el Medio Oriente. Pero comencemos por el principio, y para esto vamos a ir a un pasaje de la Biblia donde se nos menciona por primera vez a ese tal príncipe de Persia, y todo comienza con un profeta llamado Daniel cerca del año 536 a.C. Este Daniel se encontraba por aquel entonces en la tierra de Babilonia como cautivo junto con su pueblo judío, ya que, como la historia bien nos enseña, la ciudad de Jerusalén había sido destruida por el rey Nabucodonosor, el cual llevó a muchos jóvenes judíos como cautivos a su tierra, entre los cuales se destacaron Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a los cuales el jefe de los eunucos luego cambió sus nombres por Belsasar, Sadrach, Mesac y Abednego. Pero en este video quiero enfocarme en Daniel, porque a este Dios le mostraría una serie de visiones impresionantes acerca del tiempo del fin, y precisamente una de esas grandes experiencias que él tuvo vino después de un ayuno parcial de 3 semanas. En el capítulo 10 de Daniel se nos cuenta que luego de haberse retirado a solas con Dios para clamar por su pueblo Israel por un espacio de 3 semanas, privándose así de ciertos alimentos, al terminar casi los 21 días, de repente se le presentó un ser celestial que traía la respuesta de Dios a su oración a favor de su pueblo, y le dice: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Por favor, presta atención a lo que acabamos de leer, porque aunque el ángel traía la respuesta de Dios para Daniel y su pueblo, el ángel primero le comenta a Daniel la gran batalla por la cual había tenido que atravesar, y es que aunque el ángel se había dispuesto desde el primer día para traerle la respuesta a Daniel, hubo un ser llamado el príncipe de Persia que le hizo resistencia en los cielos para que la respuesta no llegase, y hubo una gran batalla en los aires mientras que Daniel seguía intercediendo por la respuesta celestial. Permítame hacer una pausa a la historia para comentarles algo muy importante que te va a bendecir, y es que precisamente puede ser por este motivo que a veces la respuesta de Dios no ha llegado para usted o para mí. Puede que a veces Dios no haya respondido aún porque no es el tiempo suyo, o porque incluso sencillamente Dios ha dicho que no a la respuesta, pero en ocasiones puede que se trate de una batalla espiritual que está siendo realizada en los cielos, y es por esto que es vital que usted intensifique su clamor intercediendo para que la respuesta venga del cielo. Cuando perseveramos en oración, Dios envía sus ángeles para pelear a nuestro favor y desatar aquella bendición que quizás ha estado estancada durante tanto tiempo. Si has pasado por momentos así, déjame saber abajo en los comentarios. Volviendo a la historia, vemos que Daniel permaneció clamando durante 21 días hasta que finalmente la respuesta pudo venir, y luego vamos a ver cómo fue que este ángel logró vencer al príncipe de Persia y por qué es tan relevante para la guerra que estamos viendo ahora en el Medio Oriente. Pero es importante que aclaremos primero quién pudiera haber sido aquel personaje que le hizo resistencia al ángel en los cielos, llamado el príncipe de Persia. Todo parece que este príncipe de Persia no se trató de una persona de carne y hueso, ni tampoco de un ángel de Dios, porque vemos que se opuso al plan divino. Es evidente, por lo tanto, que este personaje era un ser espiritual del reino de las tinieblas, en específico
un principado satánico que estaba en control sobre la nación de Persia. Permíteme explicarle este dato profundo que no podemos ignorar. Lo que sucede es que en la Biblia hay evidencia de que en el reino de las tinieblas hay rangos y niveles de autoridad y responsabilidad, así como también sucede en el reino de Dios, donde hay querubines, serafines, arcángeles, ángeles, etcétera. Que por cierto, si quieres saber más sobre quiénes son todos estos y qué hacen, tengo un video al respecto. Pero tenemos que reconocer que así como en el reino de Dios hay distintos rangos de autoridad y responsabilidad, como también sucede en el mundo natural, en el reino de Satanás también funciona de la misma manera. Es por eso que la palabra dice en Efesios que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero también hay evidencia bíblica de que hay ciertos principados satánicos que operan en especial sobre ciudades, regiones y países para realizar así los propósitos del diablo. Estos influyen de manera directa en presidentes, reyes, gobernadores y en la población impía en general para que se realicen los planes del diablo en esa región. Es por eso que hay ciertas ciudades, por cierto, donde hay más delincuencia y violencia, por ejemplo, que en otras ciudades. De hecho, en algunos de mis viajes evangelísticos he podido percibir también que efectivamente hay ciertas ciudades donde la opresión satánica es mayor. Y ojo, esto se debe por lo general a que en esa región la iglesia no ha tomado la autoridad espiritual, ya que quizás no se ora ni se evangeliza lo suficiente. Debemos recordar que el Señor le dijo a los discípulos que habían regresado de predicar la palabra: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, porque cuando la iglesia evangeliza y ora, se neutraliza el poder de las tinieblas, así como también lo evidencia Efesios 3:10. Así que aquel príncipe de Persia del cual se nos habla en el pasaje se trató de un principado satánico que estaba a cargo de la región de Persia y que se opuso a la respuesta que el ángel traía para Daniel a favor de su pueblo Israel. Pero ¿por qué se opuso? ¿Será que sabía algo que él no quería que se manifestara? En unos segundos vamos a ver todo esto y qué relación tiene con lo que está pasando ahora mismo en el Medio Oriente. Pero volvamos a la historia. Dice la palabra que mientras aquel ángel de Dios estaba siendo confrontado por aquel príncipe de Persia en una batalla que se extendió por 21 días, de repente llega un personaje llamado Miguel para defender al ángel de Dios y derrotar a aquel príncipe satánico. Pero ¿quién es este tal Miguel? Bueno, en el versículo 20 se dice que Miguel era el príncipe del pueblo de Israel. Este Miguel también apareció en la narrativa de Judas 1:9, peleando contra Satanás para que no tomara el cuerpo de Moisés, que por cierto, si quieres saber por qué Satanás quería el cuerpo de Moisés, también tengo un video al respecto. Y por último, también vemos a este Miguel peleando en Apocalipsis 12 contra Satanás y los demonios, por lo cual todo indica que Miguel es un arcángel, un príncipe celestial y guerrero que está a cargo de la protección del pueblo de Israel. Y es por eso que cuando el príncipe de Persia se opuso al ángel que traía la palabra profética y de esperanza para Israel, Miguel vino a darle la victoria al pueblo de Dios. Así que Daniel pudo recibir la respuesta profética que respondía a su gran inquietud y que a la vez declaraba los planes maravillosos de Dios con la nación de Israel. Pero preste mucha atención, porque hemos llegado al momento más importante de este video y es donde queremos ver la relevancia que esta historia tiene para nuestro tiempo y el por qué dije en el principio que el príncipe de Persia ha resurgido otra vez. Lo primero que tenemos que aprender es que la nación de Persia nunca pereció, sino que sigue con nosotros en la actualidad, aunque bajo otro nombre. Aunque es verdad que el imperio de Persia fue destruido por los griegos en el año 331
41 a.C., aún así su pueblo sobrevivió y tiempo después resurgió como un imperio nuevamente en su misma tierra. Y aunque tradicionalmente fueron una nación pagana de varios dioses, en los años 600 Mahoma conquistó Persia y la convirtió en una nación islámica, una nación a la cual se le cambió su nombre por Aryan o Aryan, que luego se derivó en el nombre de Irán, como se le conoce hoy en día. Así que Irán es la Persia antigua y es una de las pocas naciones de la actualidad que es la misma del tiempo pasado. Y esto es de suma importancia porque así como Persia sigue vigente en la actualidad, también lo está el príncipe de Persia, ya que los espíritus o demonios no mueren. Es verdad que Dios puede arrojarlos al abismo y a prisiones de oscuridad, pero los espíritus no pueden morir. Y es por esto que ese principado llamado el príncipe de Persia en la profecía no solamente nunca murió, sino que además sigue a cargo como responsable de la nación de Persia, que es Irán hoy en día. Y aunque dije al principio que este príncipe ha resurgido en este tiempo, en realidad lo que quiero decir es que ha resurgido en su plan satánico para destruir o impedir la realización del plan de Dios con Israel. Permíteme explicarle. La razón por la cual aquel príncipe de Persia se opuso a que el ángel viniera a darle a Daniel la visión es porque en esa visión había palabras proféticas que declaraban lo que va a suceder en el tiempo del fin en relación al pueblo de Israel. Y este principado satánico no quería que la palabra fuera declarada a Daniel. ¿Sabes qué es curioso? Que aunque el diablo no conoce todo acerca del futuro, aún así hay cosas que Dios le permitió escuchar y que por eso él conoce algunas profecías que han de cumplirse en el tiempo del fin. Y resulta muy llamativo que en los años recientes, en especial desde que Israel fue restaurado como nación en el año 48, hemos visto un espíritu de antisemitismo moverse de manera terrible en el Medio Oriente, intentando una y otra vez destruir a Israel. ¿Y sabe usted quién ha sido uno de los países que más ha intentado acabar con Israel? Precisamente Irán, la Persia antigua, ya que Irán es actualmente la gran potencia del Medio Oriente que ha estado detrás de la oposición a Israel, apoyando y financiando a diferentes grupos como Hezbollah, Hamas, etc. De hecho, recuerda que cuando Hamas entró a Israel aquel día sábado, desde el gobierno de Irán se reportaron grandes aplausos y gritos de alegría por lo que había acontecido. Pero ¿por qué tanto odio y oposición hacia Israel? Precisamente, mi hermano, porque detrás de esa nación está el príncipe de Persia, un principado satánico que está influenciando a tales gobiernos para que intenten impedir el plan de Dios con Israel, porque el enemigo sabe la profecía gloriosa que se acerca para Israel. Pero así como en el tiempo de Daniel, el arcángel Miguel vino en la ayuda del primer ángel para vencer al príncipe de Persia, así también en este tiempo estamos viendo la protección de Dios sobre su amada nación, ya que a pesar de ser un país tan pequeño en relación a sus grandes enemigos, Israel no ha podido ser vencido, y esto permanecerá así porque la palabra dice que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Si lo crees conmigo, escribe un fuerte amén en los comentarios. Por cierto, en mi libro acerca de Apocalipsis, en el capítulo 7, explico a profundidad cuál es el tremendo plan de Dios con Israel, además de otras muchas profecías que estudiamos en este libro, que lo puedes conseguir hoy mismo. ¿Dónde? Visitando la página web librosdejacielrodriguez.com. Ya puedes ordenarlo hoy mismo para que llegue a tu ciudad. Muy bien, voy a terminar el video aquí ya, pero te voy a pedir que si te bendijo este video nos dejes un fuerte like, y si aprendiste algo nuevo, que lo compartas en las redes sociales con tus hermanos y amigos en la fe. Te voy a recomendar que mires a continuación un par de videos que hice. Uno de ellos tiene que ver con por qué razón Satanás quería el cuerpo de Moisés, qué secreto hay ahí escondido, y el segundo tiene que ver con quiénes pudieran ser los dos testigos de Apocalipsis en la gran tribulación, si pudieran ser Moisés, Elías, Enoc, o simplemente futuras personas judías que serán ungidas
con la unción de Moisés y Elías? Bueno, todo eso lo discutimos en ese video. Así que Maranata, Cristo viene pronto y un fuerte abrazo.